Buenos días compañeros, mi nombre es Ian Rodríguez y mi compañero Adrián Vanegas y les hablaremos acerca del experimento de Millikan. Nuestros principales objetivos son entender el funcionamiento y la física detrás del dispositivo de Millikan, medir la velocidad final de caída y subida de las gotas y analizar las trayectorias con el software tracker, encontrar el valor experimental de la carga del electrón y compararlo con el valor teórico, y confirmar que la carga de la gota es un múltiplo entero de la carga fundamental E, así como de cualquier cuerpo cargado. Según la física de partículas y el modelo estándar, el electrón es una partícula fundamental, cuya propiedad que nos interesa es la carga eléctrica, descubierta por J. J. Thomson en 1897 gracias a sus estudios con rayos catódicos, solo que él solo pudo determinar la relación carga-masa. Al ser postulada como la unidad fundamental de carga eléctrica, implicaba que cualquier cuerpo macroscópico o partícula posee una carga que es un múltiplo entero de esta carga elemental. Pero dada la naturaleza cuántica del electrón, no es posible medir directamente una única carga elemental debido a su extremadamente pequeño valor e incertidumbre. Y es que de aquí radica la genialidad del experimento de Millikan, pues en 1913 logró determinar el valor experimental de esta carga mediante un ingenioso experimento que utilizaba gotas microscópicas de aceite cargadas previamente por procesos de fricción o ionización. Estas gotas caen en una cámara en donde se aplica un campo eléctrico constante entre dos placas paralelas, permitiendo equilibrar las fuerzas gravitacional, viscosa y eléctrica para medir la carga. Millikan encontró un valor aproximado de 1.59 por 10 a la menos 19 coulombs, confirmando la cuantización de la carga. Para determinar el valor de la carga eléctrica, se analiza el comportamiento de la gota de aceite en un medio viscoso como lo es el aire. Primero, debemos considerar todas las fuerzas que actúan sobre la gota, el cual es la fuerza de fricción y el peso de la misma gota, las cuales se expresan mediante las siguientes ecuaciones. A través de la segunda ecuación de Newton podemos relacionarlas a través de la siguiente ecuación, pero solo cuando la gota adquiere una aceleración constante es que podemos obtener una velocidad final de caída. Sustituyendo en la ecuación anterior, obtenemos la siguiente, y despejando la velocidad final de caída, obtenemos la siguiente expresión, de la cual la v es un término relacionado con la viscosidad del medio y el radio de la gota. Solo que notamos que en estas ecuaciones una depende de la otra, por lo que Millikan expresó la densidad en términos de la masa y de la densidad, y a través de la tercera ley de Stokes pudo determinar la v a través de su relación con el radio de la gota y la viscosidad del medio. Finalmente, sustituyendo estas ecuaciones en las anteriores, podemos obtener un valor de la velocidad final de caída de la gota en un medio viscoso, relacionándola con la densidad de la gota, el radio de la gota y la viscosidad del medio. Así como el radio de la gota la podemos describir en términos de la velocidad final de caída, la viscosidad del medio y la densidad de la gota. Para encontrar la carga neta eléctrica sobre la gota, primero debemos considerar la fuerza eléctrica que siente la gota debido a las placas paralelas. Al aplicar el campo, la gota se va a oponer a el peso de la misma, venciendo a la fuerza gravitacional. Podemos hacer un desarrollo análogo como la transparencia anterior, relacionando la fuerza eléctrica esta vez con segunda ley de Newton, y podemos llegar a obtener la ecuación siguiente de la carga neta, solamente que Millikan midió la velocidad final de caída en términos de la longitud y midiendo los tiempos finales de caída, así como la velocidad final de subida de la gota la determina a partir de la distancia L que recorre la gota a través de dos puntos de referencia de donde midió el tiempo final de subida. Además, expresó la masa en términos de la densidad de la gota y pudo caracterizar y relacionar la densidad de la gota y del aire para obtener una mejor aproximación de la carga. Finalmente, Qn fue la carga neta sobre la gota. Millikan midió para varias gotas y se dio cuenta que había una carga Qn que debía ser la mínima de todos los valores. Para nuestro desarrollo experimental podemos ver un esquema de cómo luce nuestra cámara de Millikan. Este es un esquema de un plano horizontal del aparato de Millikan donde podemos ver todas las componentes. De este otro lado es un esquema en un plano azimutal del aparato de Millikan, donde podemos ver cómo se debe de acomodar la lámpara, la cámara y las ventanas, así como el microscopio respecto al observador. Nuestro procedimiento consiste en cargar el atomizador con las gotas, ya sea por fricción o por otro método, y rociar dentro de la cámara. Observar a través del telescopio y el celular la caída de las gotas, enfocándolas y probar cambiando la polaridad si alguna gota está cargada. Una vez identificada alguna gota cargada, registrar con tracker las velocidades y tiempos de caída y subida,
con ayuda de la graduación del telescopio y el celular. Finalmente, analizar con Tracker estos datos y usar las ecuaciones para obtener la carga neta de la gota y de las demás gotas. Aquí se muestra el montaje experimental de nuestro proyecto. Podemos ver la lámpara a una distancia de 4 centímetros preferentemente, la cámara de Millikan, el telescopio y el celular, y la fuente de voltaje. Para nuestro análisis, lo que hicimos fue grabar los videos, posteriormente analizarlos con Tracker. Aquí lo que hicimos es que observamos las gotas que iban pasando y nos centramos en las que estaban cargadas, es decir, las que reaccionaban a nuestro campo que le inducíamos. Aquí podemos ver una. Entonces, después con la modalidad de rastreo manual en Tracker, trazamos la trayectoria de esta gota, obteniendo el tiempo y la posición en el eje Y. Vemos aquí que el eje está volteado debido a que la cámara estaba volteada, por lo cual realmente cuando se ve que está subiendo va bajando la gota y cuando se ve que está bajando la gota va subiendo. Es por eso que realizamos este cambio. Posteriormente lo que hicimos fue llevar esa tabla de datos a un bloc de texto y con ayuda de un programa en Python logramos calcular la velocidad de bajada, la velocidad de subida, el radio de la gota, la carga de la gota y el n. Este n es la carga de la gota sobre la carga del electrón. Y bueno, primero notamos que solo logramos observar 5 gotas cargadas. Esto debido a que la alineación del experimento nos costó bastante, por lo cual solo logramos realizar este análisis con 5 gotas. Una aplicándole un campo de 1 kilovolt, dos para aplicándole un campo de 2 kilovolts, una para un campo de 3 kilovolts y otra para aplicándole un campo de 4 kilovolts. Algo a destacar es que en la última columna de n se esperaría que fueran números enteros, ya que se espera que la carga sea cuantizada. Sin embargo, esas fracciones se deben al error en el análisis del mismo video, puesto que las gotas, al ser pequeñas y un tanto difusas, no se sigue la trayectoria con total precisión. Algo interesante que nos pasó fue en la gota en la cual utilizamos 3 kilovolts, puesto que nuestro N fue de 33.90. Esto querría decir que hay 33 electrones de exceso en esta gota. Si miramos su radio, vemos que es de aproximadamente 3 micrómetros. Esto nos dice que es muchísimo más grande que las demás. Físicamente esto podría tener sentido, puesto que una gota más grande tiene una mayor superficie y volumen, por lo que podría ser capaz de capturar muchos más electrones. Hablando ahora de la gráfica, tenemos en el eje horizontal el número de electrones, n, que sería un número entero, es decir, si en nuestra tabla anterior teníamos que un n de 2.2, el entero más cercano sería 2. En el caso de 2.9, el entero más cercano sería 3 y así sucesivamente. Este sería nuestro número de electrones. Y en la vertical tenemos la carga total de la gota. La línea punteada verde representa nuestro ajuste lineal. Aquí algo muy impactante y que la verdad no esperábamos es que nuestro R cuadrado, es decir, nuestra correlación, es de 0.9995. Esto significaría que la linealidad es casi perfecta, es decir, que los puntos experimentales caen exactamente sobre la recta, demostrando que la carga total aumenta en pasos discretos y proporcionales. Algo también a señalar son los errores. Por ejemplo, en el error más grande que tenemos, que es donde nuestra gota es más grande y
nuestro número de electrones sería de 33, también nos da un error mucho más grande. Esto es esperado, puesto que al tener velocidades y cargas mayores, cualquier pequeña variación en el voltaje o en el cronómetro va, va a afectar más a la hora del resultado final. Sin embargo, aún con este error bastante grande, el punto central se alinea bastante bien con la recta. Finalmente, nuestro ajuste nos dice que nuestra carga es de 1.62 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto, al compararlo con el valor teórico, que es de 1.602, nos daría un error experimental de 1.25%. Esto nos da que nuestros resultados verifican justo que la carga está cuantizada. También nos dice que nos permitieron medir la carga del electrón con una precisión bastante alta, aún con nuestros errores experimentales. Hablando ahora de la gráfica, para concluir podemos decir que la reproducción del experimento de Millikan nos permite demostrar dos cosas bastante importantes, como lo es la cuantización de la carga, puesto que la relación lineal de R cuadrado, al ser muy cercana a 1, entre la carga total y el número entero asignado de electrones, nos confirma que la carga eléctrica está cuantizada por Q igual a Ne, con N un número entero y E la carga del electrón. También se pudo determinar un valor experimental de la carga del electrón, en la cual obtuvimos un valor de 1.622 por 10 a la menos 19 coulombs, la cual es muy cercana a la teórica, pues al compararlo con la teórica siendo de 1.602, tenemos un error relativo de apenas 1.25%. Esto nos da una validación a la metodología utilizada. Sin embargo, hay márgenes de mejora bastante grandes, los cuales pueden ser el observar más gotas para realizar un análisis más denso, el cual nos permita decir o afirmar que la metodología es exitosa, puesto que con 5 gotas no nos da un análisis para poder afirmar esto.